Yo creí que era al revés, íbamos a debatir primero y luego votar, pero en fin. Yo tengo varias reservas en el contenido de este dictamen, que si bien parte del principio de reciprocidad para poder establecer un conjunto de reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para hacer modificaciones a los programas de preinspección aduanera en territorio nacional, preinspección migratoria en territorio nacional y la seguridad de altos funcionarios de gobiernos extranjeros. Si bien parte de ese principio, creo que hay temas que no quedan plenamente acreditados. En primer lugar, no se señala si esta ley se establece no solo en la relación de México con los Estados Unidos, sino con otros países limítrofes, y si es aplicable tanto en la frontera norte como en la frontera sur, o con países de otros continentes donde pudieran establecerse este tipo de mecanismos. Y no quedan términos específicos. Y al mismo tiempo no queda plenamente especificada por qué la necesidad de armar agentes aduanales o migratorios de otros países cuando pueden prestarse o ya se están prestando este tipo de servicios en territorio nacional. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso de aduanas, ya existe un acuerdo entre el Gobierno de México y el de los Estados Unidos sobre asistencia en materia de administración de aduanas, en donde ya se establecieron recintos internos en el que participan agentes aduanales de los Estados Unidos que sin portar armas realizan esta función. Yo no entiendo cómo va a mejorar las prácticas comerciales o facilitar las inspecciones aduanales el hecho de que participen armados si actualmente esto ya existe. En materia de migración, yo creo que aquí se basan fundamentalmente en el acuerdo, lo señalan expresamente, que existe entre los Estados Unidos y Canadá, que por cierto es un acuerdo que proviene de la Ley de Tierras de Dominio de 1872, cuando se vino el fenómeno migratorio para la colonización del Canadá, en donde se estableció este convenio entre Canadá y los Estados Unidos para que los Estados Unidos pudieran inspeccionar los buques de aterrizaje en puertos canadienses para los inmigrantes excluidos de los Estados Unidos. Es una ley que data de hace prácticamente más de un siglo y medio y que no creo que sea el referente conveniente para justificar una reforma de esta naturaleza en la ley de explosivos, armas y explosivos en nuestro país. Entre otras cuestiones, también en materia de preinspección migratoria, hay una propuesta de modificación que a mi juicio vulnera las facultades y competencias exclusivas del Senado de la República, particularmente la fracción primera del artículo 28 de esta ley, en donde se señala que la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán los responsables de tramitar ante la Secretaría de Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación, estos permisos. Y tendrán que acompañar esa solicitud con la siguiente información, y me refiero a la fracción primera: copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Yo quiero recordarles que está pendiente de dictamen una minuta aquí en el Senado de la República para poder reconocer la existencia de acuerdos interinstitucionales, que ha habido diferendos dentro del Senado y en la Cámara de Diputados, porque eso implicaría dotar de facultades al Ejecutivo Federal para que por la figura del acuerdo interinstitucional se sustituyera el establecimiento de tratados o convenios internacionales que deberían ser ratificados por el Senado de la República. Al tiempo de que también en el artículo, el mismo artículo 28, se da facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para permitir dar permisos extraordinarios para incorporar
otro tipo de armas que estén fuera de las establecidas en la propia reglamentación que se pretende corregir. Esto viene de manera más clara en el artículo 28 bis, en el segundo párrafo, donde dice: en casos excepcionales se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso. Yo entiendo que pues en las visitas de jefe de Estados, pues esto ya se realiza. Pues evidentemente con la visita del presidente de los Estados Unidos, el arribo del Air Force One viene acompañado de los aviones caza que sobrevuelan el cielo, el espacio aéreo mexicano, como también el Servicio Secreto de los Estados Unidos se encarga de la protección del presidente de los Estados Unidos cuando viene a nuestro país. Bueno, esto es una práctica que no le vea mayor problema siempre que se reglamentara, pero hacerlo extensivo ahora a otros funcionarios menores, que va incluso de acuerdo a la especificación de cada uno de los países, ya no sería solamente el presidente o los ministros, sino también pudieran ser pues los titulares de la agencia de Homeland Security, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de la DEA, etcétera, que estuvieran operando en nuestro país con este tipo de armamentos. Y yo no encuentro el ámbito de la reciprocidad. Yo en lo personal creo que nunca ha habido reciprocidad entre las relaciones de nuestro país y los Estados Unidos. Nada es suficiente ver la aplicación del Tratado de Libre Comercio y el establecimiento de medidas fitosanitarias contra el atún, contra el aguacate, contra el limón, o las medidas de carácter ambiental para frenar los comercios, o las restricciones a la circulación del autotransporte de carga en los Estados Unidos. Pero aquí el asunto todavía es más delicado, porque a diferencia de nuestro país, en donde la legislación en materia de armas de fuego y explosivos es estrictamente federal, en los Estados Unidos esta legislación es de corte federal y de corte estatal. Los estados emiten sus propias legislaciones y esto parte de la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y existen diversas leyes federales que no se corresponden con la federal que tenemos en materia de armas explosivas en el país. Está la Ley Nacional de Armas de Fuego del 34, la Ley de Control del Crimen y la Ley de Ómnibus de Calles Seguras de 68, la Ley de Control de Armas del 68, la Ley de Protección de Propietarios de Armas de Fuego de 86, la Ley de Zonas Libres de Armas en las Escuelas, que fue declarada inconstitucional, la Ley Brady de Prevención de la Violencia de Armas de Fuego de 93 y la Prohibición Federal de Armas de Asalto, que ya ha vencido. Y lo más destacable en estas leyes, particularmente en la Ley Brady, es la prohibición expresa a que todo ciudadano no estadounidense pueda portar armas a menos que inmigre de forma permanente a los Estados Unidos. Esto pues va a enfrentar también pues problemas en su implementación con el ámbito de la legislación local. O ya se les olvidó, por ejemplo, las disposiciones del Joe Arpaio, el famoso alguacil del condado de Maricopa en Estados Unidos, o la existencia o todos esos agravios que ha habido de la patrulla fronteriza asesinando mexicanos, en donde tenemos una muy vasta relación de este tipo de agravios. Los grupos de cazadores migrantes, que no solamente son los Minutemen, sino también niños cazomigrantes en las fronteras, y las diversas disposiciones en materia de derecho migratorio que son muy contradictorias entre los Estados Unidos y nuestro país. Yo, en lo personal, creo que en nada se modifica o beneficia al turismo o al comercio tener agentes migratorios o aduanales de otro país operando en territorio nacional, independientemente de que las armas no salgan del recinto migratorio o aduanal en el que estén operando. Insisto, ya hay un acuerdo en materia de inspección aduanal que no requiere de armas para llevarse a cabo y está operando en estos momentos. ¿Y para qué queremos tener agentes migratorios de los Estados Unidos armados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en el aeropuerto de Acapulco, de Oaxaca, de Cancún, inspeccionando a los ciudadanos mexicanos en nuestro propio territorio? Yo creo que es un exceso, no hay reciprocidad por parte de los Estados Unidos y se deja una amplitud de discrecionalidad enorme
para que el Ejecutivo Federal pueda establecer acuerdos interinstitucionales con otros países al margen de la intervención del Senado de la República y la facultad exclusiva que tiene para la suscripción de tratados y convenios internacionales. Por eso mi oposición a esta ley. ¿Me permite?